Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos una nueva temporada de Punto y Aparte. Hay temas que no dejan indiferente a nadie. La situación de Cataluña no ha dejado indiferente a ningún español, ni catalanes, ni gallegos, ni madrileños, ni vascos, ni tampoco ceutíes. Por eso hoy desde aquí, desde este programa, vamos a abordar la situación de Cataluña desde el punto de vista constitucional. Tenemos con nosotros a José Luis Sastre. José Luis, muy buenas, bienvenido. Muy buenas. Senador y representante de nuestra ciudad durante una legislatura y, bueno, y aparte de esto, profesor en la UNED, donde los temas jurídicos son los que usted tiene al tanto cada día. Así que entendemos que seguramente nos va a poder aclarar alguna que otra duda que podamos tener todos aquellos que nos enfrentamos estos últimos días a las noticias que estamos viendo en nuestro país. José Luis, la situación de Cataluña hasta ahora no había pasado nunca, quiero decir, en nuestro país desde la Constitución del 78 nunca se había dado una situación tan grave, ¿podemos calificar? Sí, es tan grave, es decir, jurídicamente la podemos clasificar perfectamente como un intento, que esperemos que no se termine de consumar, de golpe de Estado, así de claro y así de duro. Hubo, o al menos eso hemos visto nosotros en las encuestas que ha hecho la tele, que siempre decimos que no son científicas, pero hay gente que lo calificaba hasta peor que el 23F. Bueno, jurídicamente no podemos entrar en valoraciones de mejor o peor, lo que sí está claro es que el 23F fue un intento de cambiar el sistema constitucional español de una manera, si queréis, light, pero en el fondo un cambio, y esta ha sido una manera de cambiarlo mucho más bruta y además saltándose todas las leyes a la torera. En este caso es que no podemos decir que se haya respetado ningún procedimiento electoral de los fijados o ninguna norma, ni constitucional ni autonómica. ¿Se podría hablar de los mandatarios, dirigentes de Cataluña, de un delito de sedición? Bueno, hay juristas que opinan. Yo personalmente no soy un experto a lo mejor en penal, que en este caso es lo que nos podía afectar, pero yo sí creo que tanto el delito de rebelión como el delito de sedición, hoy, al día de hoy, una vez que ha pasado y se ha dicho lo que se ha dicho y se ha hecho, sí podríamos decir que se podría hacer. Casi estoy seguro que en su momento la Fiscalía los va a pasar al juzgado las correspondientes denuncias para que sean juzgados por estos delitos. Porque se habla que cuando es sedición debería de incluir violencia, y en esto se habla de protestas. ¿Es algo así como lo pueden ver los juristas, hablando a grosso modo y sin entrar en muchos matices? La reforma que se hizo, a mi juicio para peor, porque lo único que hizo fue de alguna manera exigir muchísimas más condiciones para que se pudiera decía que tiene que ser de una forma violenta y tumultuosa. Por eso a los señores que atacaron a los guardias civiles sí se les puede aplicar el delito de rebelión y de sedición. La sedición es un paso más grave, si queréis, que la rebelión, para hablarlo a nivel general, sí, para el público. Pero está claro de que lo que está haciendo en este caso el gobierno catalán no es ni más ni menos que un intento de golpe de Estado, y como tal se debe aplicar toda nuestra legislación. No solamente el Código Penal, sino también tenemos una ley de seguridad y la Constitución en todos sus aspectos. Una Constitución que tendría que ser cambiada si quieren tener la independencia, pero hay muchas maneras de tratar este asunto. Están quienes pueden opinar que se puede convertir España en estados federales. Yo no sé si esta es una opción que de momento no se incluye dentro de nuestra Constitución, y para ser así, ¿cuáles serían los trámites? Vamos a ver. La palabra de que España sea un Estado federal, en teoría no presenta ningún riesgo, simplemente hay que hacerlo a través de los pasos, porque la República Alemana es una república federal, pero en España nuestras comunidades autónomas tienen muchísimas más competencias que tienen los Länder alemanes, con lo cual ese no es el problema. El problema sigue siendo muy claro: desde siempre hay unas comunidades que quieren estar un peldaño más alto que las demás, y esa es la lucha que se ha mantenido. El cambio tendría que ser siguiendo el procedimiento constitucional. ¿Y este cuál sería? Lo mismo que ¿Constitucionalmente sería? Sería lo mismo que el plan. Tienen que venir al Congreso una propuesta de cambio. Esta propuesta de cambio tiene que ser aprobada en el Congreso. Ahí se quedó el plan Ibarretxe en sus años. Ahí se quedó el plan de Ibarretxe. Una vez que sea aprobada, tiene que disolverse, porque si lo que queremos es cambiar la Constitución, tiene que disolverse el Parlamento, en este caso nuestras Cortes Generales, elegir los representantes del pueblo, otra vez unas nuevas Cortes Generales, y esas Cortes volver a ratificar ese cambio que las anteriores Cortes habían propuesto, y todo esto con unas mayorías
cualificadas, 2/3 para el caso. ¿Habría disolución de las Cortes para esto? ¿No haría falta? Sí, para modificar la Constitución habría tiene que haber una disolución de las Cortes. ¿Y un referéndum? ¿La gente tendría que votar en referéndum si esto se...? Si la potestad de referéndum la tiene el todos gobierno. Digo todos los españoles. Sí, yo cuando hablo de referéndum hablo de todo el derecho. De hecho, es que no existe el derecho de una región, existe el derecho de todos los españoles. Entonces, para cambiar cualquier cosa hay que consultar a todos los dueños. Es decir, si nosotros queremos pintar el bloque, no podemos decir que solamente lo vamos a hacer en función de los que viven en el Bajo, porque luego hay que contribuir todos. Hay que consultar a todos los españoles. Un referéndum se convoca por el gobierno, tiene que ser un asunto de trascendencia que afecte, en este caso sería, y se podría hacer. Que era la opción, digamos, de mentira, porque aquí ha habido mucho engaño, muy bien manejado, con una propaganda muy bien situada, diciendo lo del derecho a decidir o el derecho al referéndum. No, es que el referéndum tiene que afectar a toda España, no puede ser que voten solo ellos, que es lo que pretendía en última instancia, que el gobierno les dejara hacer un referéndum. Hombre, si se cree en la democracia y si se cree en el Estado de Derecho, habría que hablar de que todos tenemos que opinar y todos tenemos que decidir. Se pueden entender algunas cuestiones de los catalanes, yo entiendo que esto es una cuestión de que cada uno quiera o no quiere entender ciertas situaciones, pero lo que sí es cierto, José Luis, y desde el punto de vista histórico también, no solamente de España, sino de Europa, que el independentismo es algo anacrónico, trasnochado, está pasado, es así como lo vienen calificando diferentes expertos en este tipo de cuestiones. ¿Usted qué opina? Vamos a ver, es decir, a todas luces en un siglo XXI, cuando estamos hablando de una aldea global, un mundo que no tiene ningún sentido hablar de regioncitas o de independencias pequeñas, pero es que nosotros pertenecemos a un club que es la Unión Europea. La Unión Europea, uno de sus tabús son precisamente los nacionalismos o los separatismos, porque si estamos tratando de crear una Europa más grande, lo que no tiene sentido es que ahora empecemos a tener pequeños trozos. Es decir, en el mundo de hoy no existe ni va a poder existir nunca pequeños estados, porque los estados grandes serían prácticamente dueños económicos de todas maneras de ellos. Hay artículos en la Constitución que se podrían aplicar. Ciudadanos hablaba ayer del 155, donde sería el Senado quien tendría que tomar también por mayoría absoluta, si no tengo mal entendido, si no usted me corrige, que por eso nos gusta que esté hoy aquí con nosotros, para poder aportar información y dar luz a toda esta situación, de poder decir, mire ustedes ya no son comunidad autónoma, dependen del Estado directamente. ¿Esto es más o menos lo que dice el 155? El 155 dice que cuando una comunidad autónoma, perdón, es que siempre estamos hablando, entonces así ellos utilizan esto, cuando los dirigentes de una comunidad autónoma, los órganos que la representan, no cumplan los cometidos o sean desleales, se podrá aplicar este artículo 155, que viene a decir que las competencias les serán quitadas, es decir, pasarán a ejercerlas el órgano correspondiente del Estado. Este artículo está puesto desde el primer día de que la Constitución, no ha sido una reforma posterior ni nada, y todo el mundo, y hay que decir, los catalanes en su momento votaron mayoritariamente esta Constitución, sabe que ese artículo está ahí, y sabe que los artículos están para aplicarlos, cuando algunos parece que lo tienen para colgar. Y ese artículo, sabemos que existen dos cámaras, el Congreso y el Senado, ese artículo está entre las competencias que tiene en exclusividad o exclusivas el Senado. Es el Senado, por la mayoría absoluta de sus miembros, el que a petición del Gobierno, y una vez que el Gobierno haya advertido a la comunidad autónoma de que le va a aplicar este artículo, es decir, como niño, pórtate bien porque lo está haciendo mal, que si no vamos a hacer, después de ese proceso, inmediatamente, por mayoría absoluta, el Senado puede aplicarlo. En este caso, sería una tarea relativamente fácil, porque todos sabemos que el partido del Gobierno, el Partido Popular, tiene mayoría absoluta en el Senado. Sería prácticamente, además es un procedimiento muy rápido. ¿Habría alguna otra opción? ¿No? ¿Qué solución se le puede dar a Cataluña? Porque el tema del diálogo... yo me refiero, si queréis, vamos a hablar de mi libro, como yo digo. En un artículo hace nada, el domingo, en la prensa local, dije claramente de diálogo, de qué se puede dialogar. Es decir, para dialogar hace falta que dos personas tengan interés en ponerse de acuerdo en algo. Y hay una de las partes que no tiene ningún interés en ponerse de acuerdo en algo. Entonces, diálogo no sirve ni va a existir. Vamos a ver, el gobierno catalán ha dado un paso adelante, yo creo que hacia el precipicio,
Y bueno, y tiene que seguir porque es que no puede dar tampoco marcha atrás. ¿Y qué hacemos los españoles jurídicamente ante esta situación, además del 155, como ha propuesto Ciudadanos, esperar a ver qué dice? Mire, vamos a decir una palabra como yo digo, mire usted, la cría de la espera, eso sirve muy bien para los moluscos, para los percebes, usted los cuelga en una batea y espera, aquí no se puede esperar más. Es decir, el Estado tiene que demostrar que es el Estado y que no puede ser de alguna manera torcido, porque si es torcido ya no es el Estado el que manda. El Estado español ha estado haciendo dejación de funciones en Cataluña durante muchos años. La primera, la educación, lo vuelvo a repetir, esto viene de un mal enfoque de nuestra educación que los partidos mayoritarios han ido consintiendo. Sí, de que la educación la ha ido llevando cada comunidad y cada alumno estudia una cosa distinta, ¿no? Y bueno, y luego allí, pues en Cataluña además, con más hemos dejado que el español sea malo, que la historia ellos la pongan como quieren, la tergiversen, hemos dejado que llegue hasta que familia que, es decir, yo tengo familia allí, primos, hermanos, que además no son nacidos en Cataluña, es que hoy día se creen todas las tonterías que les cuentan sobre Casanova, sobre cualquiera de sus líderes, entienden como si nosotros hubiéramos venido allí, eso tiene que ser cambiado. Pero volviendo al tema central de la pregunta, el Estado tiene otra ley, que es la ley que precisamente ahora todo el mundo quiere que se aplique, cuando en la legislatura en que estuve también participando se aprobó, no contamos con el voto de los del Partido Popular, del Partido Socialista, y es la Ley de Seguridad Ciudadana. La Ley de Seguridad Ciudadana es una norma que te permite de una forma rápida tomar el control de ciertas instituciones y ciertos procesos en Cataluña. No es el 155, no es tan constitucional, ni si queréis tan contundente, pero es que yo creo que ya es el momento de tomar medidas contundentes. Históricamente la Constitución recoge que País Vasco, Cataluña y Galicia forman parte de nuestro país. Son nacionalidades históricas. Son comunidades históricas, creo que se define así. Y bueno, aún así y ante todo esto se ha creado y se ha gestado, usted dice que, bueno, pues que conoce a gente en Cataluña, todos conocemos a gente donde el clima es casi inaguantable, ¿no? Insoportable. La convivencia, y a fin de cuentas esto a veces no se arregla jurídicamente, unos ganan y otros pierden, pero se ha estropeado. Sí, la convivencia en Cataluña está rota, existe una fractura muy grande y además una fractura donde un grupo, en este caso los separatistas, están coartando la libertad de las personas que no lo son, impidiéndole cualquier ejercicio democrático y llamándose ellos demócratas. El Estado no puede dejar de consentir, un día más sin consentir este atropello. Tenemos que decirle a todos nuestros ciudadanos, con nuestra Constitución en la mano, que nosotros estamos allí para apoyarles. Ahí, y de todas formas, hay gente que en el independentismo se une siendo de variopintas orígenes políticos, hay gente de muy derecha y gente de muy izquierda, y esto ¿cómo se come? Y permítame la expresión. Pues cuando uno no tiene un sentido de Estado, de España, de patria, si quieres, que a mí me gusta decir esa palabra, pues es muy fácil que pase eso. Es decir, hay partidos políticos que están viendo que aquí van a obtener un rédito en cuanto sea el desgaste, digamos, de los partidos constitucionalistas. Y esos partidos, pues les importa muy poco España. Puedo decir, en este caso vengo como jurista, no como tal, pero hay partidos, Podemos, que claramente se está posicionando a favor de este referéndum, cuando si ellos hubieran estado en el gobierno de acuerdo con su ideología y con su manera de entender, jamás hubieran consentido nada que sea moverse hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, a ellos esto les interesa, van con este desgaste, y la pena o la suerte es que tienen es que alguien les vota. Y usted que participó, y esto se lo pregunto como senador, como ex senador ahora, estuvo 4 años, la ley de seguridad, ¿cómo calificaría la actuación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional los acontecimientos en Cataluña? No, la ley de seguridad no entra en ese caso, pero vamos a decir, todo el conglomerado del ordenamiento jurídico, yo le diría que ha sido ponderado, bastante exacto a las normas que se le dieron, es decir, en todo momento yo creo que no se sobrepasó en ningún momento los límites que tenían que actuar. Se está vendiendo, y bueno, y hay gente que lo compra, que hubo violencia policial. No hubo violencia, hubo defensa. Es decir, los vídeos han demostrado perfectamente que en ningún momento la reacción fue ni mucho menos muy superior a la acción de los que estaban violándola. ¿Y con los Mossos de Escuadra?
¿Se puede hacer jurídicamente, se pueden tomar medidas legales o lo puede hacer ahora mismo Cataluña o también podría hacerlo el Cataluña gobierno? No va a hacer nada más que aplaudirles. Cataluña, volvemos a entender, el gobierno catalán. El gobierno catalán. Lo que sí está claro es que ya ha habido, no va a haber, sino ya ha habido varias denuncias en los tribunales por la inacción de estos señores. Estos señores no han cumplido para lo que estaban, es decir, lo primero que ya está en los juzgados es que ha habido desobediencia y como tal van a ser acusados por desobediencia. Otra cosa es que además de esa desobediencia haya habido prevaricación en algunos mandos superiores, que modestamente no soy un experto en penal, creo que sí la ha habido. Una última pregunta, y esta es un poco más ahondando, aunque en cuestiones que son muy sentimentales para muchos, porque la selección es un sentimiento. ¿Usted cree que Piqué debería abandonar la selección? Yo creo que el seleccionador no tenía que haber llamado a Piqué, más que abandonar, que ahora estamos como siempre, hemos dejado llegar, Piqué no tenía que haber ido a la selección. Bueno, pues a lo mejor tampoco debemos contar con el seleccionador. Pues no, el seleccionador ahora mismo no se ha identificado nada, es decir, uno puede tener las ideas que quiera, pero cuando uno va representando a una selección de un país, va representando a la selección de un país. Con sentimiento, ¿entiende usted? Con sentimiento y sabiendo lo que lleva, es decir, lo que yo no puedo estar defendiendo a España y a su vez estar vendiendo los secretos oficiales por detrás, es muy difícil de entenderlo. Como además esto es un juego, pues no habría que haberlo llegado a que un estadio entero se ponga a pitar a una persona, cuando se puede haber evitado no habiendo llamado. Será porque no tenemos defensas centrales. Señor Satz, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que hoy precisamente su tiempo era oro porque tiene muchas cosas más, como el inicio del curso en la UNED, pero bueno, pues en la universidad, perdón, pero bueno, pues por esto le decíamos que gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición. Muy amable. Y a ustedes, como siempre, ya saben, los miércoles les acompañaremos aquí después de las noticias, después del informativo, ahondando y tratando temas de actualidad. Hasta la próxima semana.